El sonido de pasos pesados retumbó en el suelo de la vecindad. Se trataba del señor Barriga, quien, como siempre, llegaba para cobrar la renta. Él ajustó su saco y respiró profundo. Estaba acostumbrado a ser recibido con un golpe del chavo, pero esta vez, algo fue distinto. Apenas cruzó la entrada, el impacto no vino solo de un lado. «Toma», gritó la Chilindrina, chocando su cabeza contra el estómago del señor Barriga. «Señor Barriga», dijo Kiko, dándole un manazo en la espalda. Y finalmente, como si fuera una costumbre, el chavo le dio la patada definitiva en la pierna. El señor Barriga cayó al suelo con un quejido. Después, se frotó las sienes, sorprendido. «¿Pero qué les pasa a ustedes?», gruñó, tratando de levantarse. Los tres niños se miraron entre sí, sonriendo de una forma extraña. «Fue sin querer queriendo», dijeron los tres al mismo tiempo, aunque no parecía que lo decían en serio. El señor Barriga sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en sus voces no sonaba natural. «Ya basta de bromas», dijo, sacudiéndose el polvo. «Tengo que cobrar la renta». Los niños se rieron bajo y salieron corriendo. Sus risas se fueron desvaneciendo hasta desaparecer dentro de los pasillos de la vecindad. El señor Barriga se sintió incómodo, pero decidió ignorarlo. Y como siempre, su primer destino era la casa de don Ramón. Él se dirigió hacia la puerta, pero para su sorpresa, esta vez no tuvo que tocarla más de una vez. Don Ramón abrió de golpe. Pero su expresión no era la de siempre. No se veía nervioso ni intentaba escabullirse. En su rostro había una furia contenida. «¿Qué quiere ahora?», espetó con frialdad. El señor Barriga se sorprendió. «Pues, la renta, don Ramón. Ya sabe, como todos los meses». Don Ramón lo miró con sospecha. «No tengo dinero». «Entonces tendrá que pagar más adelante», respondió el señor Barriga, algo cansado de siempre escuchar lo mismo. Pero don Ramón no intentó convencerlo ni darle una excusa. Simplemente empujó la puerta y la cerró en su cara. El golpe resonó con fuerza en el pasillo. Y el señor Barriga se quedó un momento ahí, confundido. Algo no estaba bien. Después, golpeó la puerta con más insistencia. «Don Ramón, ábrame. Esto no es manera de tratar a su arrendador». Pero no hubo respuesta. Y el señor Barriga, respirando hondo para calmarse, decidió ir a los demás departamentos. Quizás los otros vecinos estuvieran de mejor humor. Pero se equivocaba. En casa de doña Clotilde, la mujer abrió apenas un poco la puerta, dejando que solo uno de sus ojos se asomara por la rendija. «¿Qué quiere?», preguntó con una voz áspera, completamente distinta a su tono amable de siempre. «Vengo por la renta», respondió el señor Barriga. Doña Clotilde la miró con desdén. «Vuelva otro día. Estoy ocupada». Y sin más, cerró la puerta de golpe. El señor Barriga sintió un ligero malestar en el estómago. ¿Desde cuándo doña Clotilde era tan grosera?, se preguntó. Después, suspiró y continuó su recorrido, llegando a la casa de doña Florinda. Y tocó la puerta con algo de duda. Esta se abrió rápidamente, y la mujer lo miró con desprecio. «¿Usted otra vez?». «Doña Florinda, solo vengo a cobrar la renta», respondió el señor Barriga. «¿Y cree que me importa?», afirmó doña Florinda. El señor Barriga sintió que la paciencia se le agotaba. «Mire, señora, ya basta. Todos me están tratando con una grosería inexplicable. Exijo que me paguen la renta o los desalojaré a todos». El grito resonó en la vecindad. Y él se quedó esperando una respuesta, pero las puertas permanecieron cerradas. Solo hubo un silencio absoluto. Pero finalmente, el señor Barriga se dio media vuelta y se marchó de la vecindad, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ese lugar se sentía diferente.
Después de unas horas, el señor Barriga llegó a su hogar con una sensación extraña en el pecho. Dejó su portafolio sobre la mesa y se dejó caer pesadamente en su sillón favorito. ¿Pero qué demonios les pasa a esos inquilinos?, murmuró, masajeándose las sienes. Desde que tenía memoria, la vecindad siempre había sido un lugar problemático en cuanto a los pagos de la renta. Pero nunca, en todos los años que llevaba cobrando, lo habían tratado con tanta hostilidad. Tal vez haya algún desperfecto en la vecindad. La idea cruzó su mente por un momento. Sin embargo, la descartó casi al instante. No puede ser eso, se dijo a sí mismo. Hace poco la pinté y le di mantenimiento. No hay razón para que estén molestos. Después de esas palabras, él se recostó en el sillón, mirando el techo. ¿Qué más podía ser?, se preguntó. Después, intentó recordar si había tenido algún problema reciente con los vecinos, pero nada tenía sentido. Y en ese momento, sus pensamientos fueron interrumpidos por la sensación de un dolor sordo en el estómago. ¿Cómo duele?, se quejó, frotándose la zona donde los niños lo habían golpeado. Nunca antes le habían pegado tan fuerte. El chavo siempre le daba un golpe de bienvenida, pero, esta vez los 3 niños lo habían hecho al mismo tiempo. Y no se veían arrepentidos. Esto no es normal, algo está pasando en esa vecindad, susurró, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Y a pesar de la mala experiencia, el señor Barriga tenía un deber que cumplir. Así que, con la misma determinación de siempre, volvió a la vecindad en los días siguientes. Pero nada cambió. Los vecinos seguían actuando de la misma forma. Don Ramón, en lugar de huir, lo miraba con rabia contenida. Doña Clotilde le hablaba con desprecio. Doña Florinda ni siquiera se molestaba en insultarlo, simplemente le cerraba la puerta en la cara. Y los niños, también seguían igual. Ahí viene el panzón, gritó Kiko un día, antes de lanzarse contra él y empujarlo con todas sus fuerzas. El señor Barriga tropezó hacia atrás, golpeándose contra una de las paredes. Oye, niño. Eso fue muy fuerte. Pero los niños solo rieron. Fue sin querer queriendo, dijo la Chilindrina, con una sonrisa burlona. Y el chavo, en lugar de su clásico golpe accidental, le propinó una patada en la rodilla con una fuerza que lo hizo casi caer de nuevo. Basta ya, exigió el señor Barriga, pero ellos siguieron riendo, como si disfrutaran verlo sufrir. Y al día siguiente, la historia se repitió. Pero peor. Doña Florinda llegó a arrojarle agua sucia cuando intentó hablar con ella. «Largo de aquí», gritó con una furia inusual. «Pero, doña Florinda, esto ya es demasiado», protestó, empapado. «Ah, ¿sí? Pues lo será más si vuelve a venir», respondió doña Florinda. Y doña Clotilde lo miraba desde su ventana con una sonrisa extraña. «¿Qué le pasa a usted, doña Clotilde?», preguntó, exasperado. Nada, solo disfruto ver su sufrimiento», respondió doña Clotilde. El señor Barriga sintió un escalofrío. ¿Quiénes eran esas personas?, se preguntó. Porque definitivamente no parecían los vecinos que conocía. Pero una tarde, después de una nueva serie de golpes de los niños, regresó a su casa con el cuerpo adolorido y la paciencia agotada. Él se sentó en su sillón, jadeando de rabia. «Ya basta», dijo, mientras apretaba los puños con furia. «No voy a seguir permitiendo esto». El cansancio, la frustración y el dolor se mezclaban en su mente. Ya no podía ignorarlo. La vecindad estaba mal. Algo raro pasaba allí. Y él tenía que hacer algo al respecto. Y al día siguiente, el señor Barriga regresó a la vecindad. Pero esta vez, no venía solo. A su lado caminaba un hombre de traje oscuro y mirada fría. Era el señor Calvillo, un inversionista que había mostrado interés en comprar la vecindad.
Pero el ambiente en la vecindad estaba inquietantemente silencioso. Ni los niños corrían por el patio, ni se escuchaban los gritos de doña Florinda o las quejas de don Ramón. Todo estaba en calma. El señor Barriga se aclaró la garganta y golpeó sus manos para llamar la atención. Vecinos, salgan un momento. Necesito hablar con ustedes. Las puertas se abrieron lentamente. Pero solo los adultos salieron. Don Ramón apareció con una expresión seria, sosteniendo algo largo envuelto en una sábana. Doña Florinda también tenía un objeto similar en sus manos. Y desde la casa de doña Florinda también salió el profesor Girafales, quien la había estado visitando. Sus ojos se posaron en el señor Barriga y el señor Calvillo, pero no dijo nada. Y cerca de la entrada de la vecindad estaba el señor Hurtado. Su expresión era extraña, como si ya supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Pero cuando todos estuvieron reunidos, el señor Barriga respiró hondo y habló con voz firme. He tomado una decisión. He vendido la vecindad al señor Calvillo. Un escalofrío recorrió el ambiente. Nadie reaccionó de inmediato. Debido a su comportamiento. Continuó el señor Barriga. He decidido que la vecindad será demolida. Después de esas palabras, el señor Barriga fue interrumpido por una carcajada seca de don Ramón. ¿Demolida, dice? Preguntó, con una sonrisa extraña. Así es. Respondió el señor Barriga, sin inmutarse. Ya no tiene sentido seguir manteniendo un lugar donde no me respetan. Doña Florinda suspiró. Qué lástima, señor Barriga. ¿Lástima? ¿Por qué? Preguntó el dueño de la vecindad. Porque no podemos permitirlo. Respondió doña Florinda. Y en ese instante, don Ramón y doña Florinda quitaron las sábanas que cubrían sus objetos. Eran escopetas. Pero antes de que el señor Barriga pudiera reaccionar, 2 disparos retumbaron en la vecindad. Uno impactó en su pecho. Otro en la cabeza del señor Calvillo. Y ambos cuerpos cayeron al suelo de inmediato, sin vida. Pero nadie gritó. Nadie reaccionó con horror. En su lugar, todos suspiraron de alivio. Ya no tenemos que preocuparnos por lo que iba a pasar con nosotros. Murmuró doña Clotilde. Todo esto es gracias al señor Hurtado. Dijo don Ramón, limpiando el sudor de su frente. El profesor Girafales miró al señor Hurtado, que sonreía con calma. No es nada. Respondió el hombre. Después de todo, ustedes son mis vecinos, o mejor dicho, mis amigos. El señor Hurtado miró los cadáveres con indiferencia. No podía permitir que el señor Barriga causara más daño. Doña Florinda suspiró y comenzó a acomodarse el cabello, como si nada hubiera pasado. Será mejor que limpiemos esto antes de que los niños salgan. Y sin decir una palabra más, los vecinos comenzaron a mover los cuerpos, recogiendo cada rastro del crimen. Y luego, las puertas de la vecindad se cerraron de nuevo. Como si nada hubiera sucedido. Pero después de unas horas, la noche cayó sobre la vecindad. Las luces de las casas se apagaron una por una, sumiendo el lugar en una calma inquietante. Pero en medio de la oscuridad, el señor Hurtado salió en silencio, alejándose sin que nadie lo notara. Ya había hecho lo que debía hacer. Y días después, una noticia estremeció a toda la ciudad. El señor Barriga había sido encontrado muerto en un terreno baldío. Pero lo más impactante no fue su muerte, sino el secreto que salió a la luz. Un testimonio anónimo reveló que el señor Barriga era un secuestrador. Durante años, había estado capturando personas y vendiendo sus órganos en el mercado negro. Y el testigo anónimo no solo lo acusó, sino que también reveló la ubicación del lugar donde se extraían los órganos de sus víctimas. Pero en la vecindad, la noticia no sorprendió a nadie. Ellos ya lo sabían. El señor Hurtado se los había contado. Y esto pasó, porque una noche, mientras regresaba a la vecindad, lo había descubierto con las manos en la masa.
Lo vio cuando creía que nadie lo observaba. Vio lo que hacía. Y desde entonces, el destino del señor Barriga quedó sellado. Sabemos que nos llevamos una vida inocente, dijo doña Clotilde una noche, en voz baja. Los vecinos guardaron silencio. Todos sabían que el señor Calvillo no tenía la culpa. Pero también sabían que no podían dejar testigos. Después de todo, algunas de las víctimas del señor Barriga fueron sus propios vecinos. Había desaparecidos que nunca volverían. Amigos que nunca regresarían. Y tuvieron que hacer justicia por su propia mano. Y en cuanto a Ñoño, fue enviado a vivir con su madre. Ella heredó todas las propiedades del señor Barriga, asegurando su futuro. Pero la vecindad quedó en manos de don Ramón. Fue una petición de Ñoño. Sabía que don Ramón la necesitaba más que nadie. Y esa noche, la vecindad durmió en paz. Sin preocupaciones. Sin miedo. Como si nada hubiera pasado. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.